En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Gloria al Señor, bendito y poderoso Dios. Saludamos al hermano, al amigo que en este momento nos está sintonizando. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y esperamos que la palabra del Señor penetre a su vida de manera especial y haga, aleluya, o supla la necesidad que usted esté buscando o necesitando para su vida espiritual o para su cuerpo, aleluya, que está quizás necesitado de una sanidad divina o de una sanidad. En el nombre poderoso de Jesús le exhortamos a creer en la palabra y las promesas grandiosas que tiene el Señor para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, el cual nos ha enviado su Espíritu Santo, aleluya, para guiarnos y revelarnos todas las verdades, aleluya, ocultas a nuestros ojos carnales. Bendito y poderoso Dios. Bien, le invitamos que abra su Biblia en el capítulo 5 del profeta Isaías y lo leeremos del versículo 20 en adelante. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que por soborno declaran justo al culpable y al justo le quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Poderosa palabra, aleluya, bendito y maravilloso es el nombre del Señor, aleluya. Le glorificamos, le bendecimos porque Él nos salvó y nos trajo a la verdad y quitó la venda que tapaba los ojos, que no nos dejaba ver la vida miserable que vivíamos en este mundo asqueroso y podrido e injusto. Aleluya. A Jesucristo sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Bendecimos su nombre. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, mi amado hermano, nosotros vivíamos cansados. Vivíamos hastiados del pecado, vivíamos agobiados por las injusticias de este mundo corrompido y buscábamos una salida, buscábamos una puerta, una opción en la cual nosotros pudiéramos encontrar el descanso que todo ser humano o toda alma viviente, aleluya, tiene derecho a vivir. Cansados nosotros de las injusticias y la corrupción de las autoridades que gobiernan nuestros pueblos y nuestras ciudades, encontramos quizás un oasis en medio de todo aquel desierto que nos abrumía, que nos apretaba, que nos perseguía. Por donde quiera que caminábamos, nosotros andábamos con unas cargas muy grandes en nuestras vidas y buscábamos una solución para no morir
depresión o deprimido por no poder hacer nada ante las injusticias que mirábamos en el mundo en que caminábamos. Gloria al Señor. Venimos a los caminos del Señor porque el Señor nos hizo la invitación a creer en Él. Venimos buscando lo que en el mundo no podíamos encontrar. Veníamos buscando una justicia, veníamos buscando descargar las cargas que cargábamos con nosotros. Y encontramos la salida en el versículo 11 del Evangelio de San Mateo, versículo 28, donde el Señor nos decía: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os los haré descansar. Creímos en aquella palabra, creímos en el Señor, creímos en el Evangelio, creímos, aleluya, que el Señor tenía el poder para hacernos descansar de todas aquellas cargas que nos estaban consumiendo en vida. Gloria al Señor. Nosotros encontramos, aleluya, la salida de aquellas injusticias. De aquellas injusticias donde el pobre siempre salía culpable en los tribunales porque no tenía cómo pagar una mordida o, aleluya, pagarle al juez para que lo liberara. Y entonces el culpable salía libre porque sí tenía el dinero para sobornar al juez o a las autoridades corruptas en las cuales se supone que debería estar la justicia. Estábamos cansados nosotros de que el pobre siempre era consumido por el rico. Estábamos agotados de ver cómo siempre, aleluya, el pobre venía a ser la carnada perfecta de los ricos y donde no se le impartía la justicia. Estábamos cansados de huir del ladrón que siempre, aleluya, se llevaba el trabajo de nuestros esfuerzos porque quería vivir fácilmente. Y como la justicia estaba corrupta, aunque se denunciara, el ladrón salía porque tenía el dinero para pagarle al juez corrupto. Al juez que no impartía la justicia como debía de ser, sino que le impartía porque le convenía aceptar el soborno y dejaba libre al culpable. Gloria al Señor. Y volvía otra vez aquel ladrón sin vergüenza quizá a robarle a otro pobre, aún a nosotros mismos. Cansados nosotros, pedíamos justicia del cielo o de donde nosotros o a lo que nosotros nos estábamos aferrando en aquel momento y no le encontrábamos. Cansados nosotros de buscar quizás en nuestros alcaldes o gobernantes de nuestra ciudad que hicieran algo con la corrupción que había en la policía o en los que nos gobernaban. Nunca la encontramos. Nunca encontramos que deshicieran aquella corrupción. Y estábamos agotados, estábamos cargados. Ya no podíamos más, necesitábamos un alivio, necesitábamos un descanso y decidimos, aleluya, acudir a Dios, pedirle auxilio a Dios, llamar a Dios, decirle: Señor, yo entrego mis cargas porque no puedo más. Y decidimos venir, aleluya, a los caminos del Señor, donde traíamos unas esperanzas muy grandes, donde nos pintaban las cosas diferentes, donde se nos decía
que ahí moraba Dios, que ahí estaba la justicia de Dios. Sin embargo, al pasar de los tiempos quizás nos dimos cuenta de que en muchos lugares, en muchas congregaciones, también existe la corrupción de este mundo despiadado, donde se le quita el derecho al justo y se le da al impío. Cansados nosotros del mundo, venimos y nos encontramos con la misma corrupción de injusticias que había en el mundo, en el llamado pueblo de Dios. Y comenzamos a enfrentarnos quizás contra aquella corrupción que a vista plena en muchos lugares existen. Muchas injusticias. Y nos comenzamos a meter en problemas. Porque denunciábamos al impío. Denunciábamos al mentiroso. Lógicamente, ya no venimos a ser del agrado de aquellos que le puyábamos la llaga. Gloria al Señor. Y en la Biblia nosotros podemos ver que todo profeta o todo hombre de Dios era despreciado por el pueblo. Si usted va al capítulo 7 de Jeremías, usted va a ver cómo en el versículo 8 Dios le dice al pueblo de Israel y le dice así: vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovechan. Mucha gente dentro de lo que es la iglesia del Señor o la que se hace llamar iglesia del Señor está confiando en palabras de mentira. Palabras que les dicen que robando, mintiendo, adulterando, odiando a su hermano o a su prójimo, son siervos y siervas de Dios. Lo que sucedió en el tiempo de Jeremías vuelve a repetirse en el pueblo del Señor. La gente confía más en el mentiroso. La gente confía más en aquel que le miente para su mal, porque en nada le beneficia que en aquel que le dice la verdad, aquel que le dice que debe de arrepentirse, que debe mejorar sus caminos ante la presencia de Dios. Y el Señor le mandaba decir a aquel pueblo: vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿En qué nos aprovechan las mentiras? ¿En qué nos aprovechan los halagos como hijos de Dios? Si queremos ir al cielo y cuando nosotros estamos contaminados del pecado, contaminados de la mentira, del odio, del hurto, no nos aprovecha nada los halagos, la vanagloria que se le da a muchos, las mentiras que le dicen a muchos. Gloria al Señor. Y le decía: hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vas tras dioses extraños que no habías conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís: somos libres. Así hay mucha gente que durante el día se la pasa robando y haciendo todas sus iniquidades mundanas que se le vienen a la mente y al corazón, y cuando van a los cultos pretenden ser escuchados por el santo y poderoso, aleluya, Dios Jehová de los ejércitos, cuando han pasado el día haciendo iniquidades, cuando han pasado el día mintiendo, cuando han pasado el día hurtando, cuando han pasado el día adulterando.
mintiéndose a ellos mismos y luego pretenden enfrente de las congregaciones que son libres para adorar el nombre del Señor. Qué equivocados están, porque el Señor les está mirando. El Señor les está anunciando sus mentiras. Gloria al Señor. Y pronto, si no se arrepienten, caerán. Somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. Son libres. Según ellos son libres. Porque nadie les estaba mirando, porque nadie les culpaba, porque las autoridades del templo se hacían los de los ojos chuecos, se hacían los ciegos, se hacían como los que no miraban nada lo que estaba pasando. Y según ellos eran libres de seguir haciendo lo que hacían porque nadie los culpaba, pero había un ojo. Estaba el ojo divino que los estaba mirando, porque Dios tarda, pero de seguro llega el momento cuando Dios, aleluya, tocará a tu vida y seguramente te dará lo que tú mereces, porque Dios no es corrupto, Dios no se vende a nadie. Dios le da a cada uno según su obra. Y esta gente planea o hace algarabía de ser grandes y tremendos hombres de Dios, porque nadie les dice nada, porque las autoridades eclesiásticas no hacen nada en contra de sus iniquidades que hacen a escondidas. Y se creen los muy santos. Se creen los muy siervos de Dios, pero se les olvida que el ojo divino les está mirando. Se les olvida que Dios tarda, pero llega. Aleluya. Y ellos creen que porque el mundo hace sus injusticias, el mundo está corrupto y nadie tiene poder para corregir la corrupción. Ellos creen que de igual manera va a ser en la iglesia del Señor. Cuando se invoca el nombre maravilloso del Señor, se está invocando al más grande, al más santo, al más puro, al más recto, al más temible Dios, al más íntegro Dios. No se está invocando a la justicia terrenal que es corrupta y a la cual se le puede pagar soborno o mordida para que no haga justicia. Querido hermano, querido amigo, en la iglesia del Señor, la cual la Biblia dice que es columna de la verdad, columna y baluarte de la verdad. La justicia viene de Dios. Aunque tú veas que nadie de las autoridades eclesiásticas hace nada porque tú estás corrupto, porque tú estás haciendo iniquidades, no creas que Dios va a ser como ellos, porque el hombre a cambio de regalos es posible que se desvíe de la verdad, pero Dios no acepta sobornos. Dios es un Dios justo, recto e íntegro, que jamás le dará el derecho al impío y se lo quitará al justo. Dios tarda, pero llega, mi amigo. Bendito y poderoso Dios. Porque del mundo veníamos cansados de la injusticia. Del mundo veníamos oprimidos por la corrupción en la cual se ha vivido siempre. Y por eso nosotros elegimos
seguir a Dios, seguir a Cristo, porque Él nos promete un justo juicio. Aleluya. Y por eso estamos acá, por eso sufrimos penalidades, por eso sufrimos, aleluya, que nos digan lo que digan, que hagan con nuestro nombre lo que quieren decir, pero creemos que Dios es un Dios justo, que al final Dios nos dará según haya sido nuestra obra. Bendito y poderoso sea Dios. Decía el Señor en el versículo 11 del capítulo 7 de Jeremías: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. Esto también yo lo veo. Escúchame bien, esto también yo lo vea. No creas que estás pasando de apercibido, de incógnito, delante de los ojos de Dios. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Si tú te estás robando los diezmos, Dios lo está viendo. Escúchalo, pastor, escúchalo, evangelista, escúchalo todo, hermano, aquel que tenga que ver con dinero, con la economía de las iglesias. Si tú te estás robando un peso, Dios te está viendo, porque esa no es una cueva de ladrones y Dios no va a ser parte contigo, porque la Biblia dice que andarán dos juntos si no están de acuerdo. Dios no va a andar contigo cuando tú te estás robando las ofrendas, los diezmos. Jamás. Porque para eso Dios tuviera que ser corrupto y ladrón también como tú. Y Dios no es nada de eso. Dios es un Dios santo e íntegro, puro. Aleluya. Que no se vende a nadie, que no necesita de dinero. Así que no creas que Dios tiene cerrado el ojo para no ver lo que estás haciendo. Bendito Dios. Esto también yo lo veo, dice Jehová. Y luego en el versículo 12 dice: y ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ve lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Si usted se recuerda al sumo sacerdote Elí, en primera de Samuel, capítulo 3, aleluya, donde los hijos de Elí dicen que eran unos impíos terribles que se acostaban con las mujeres que cuidaban aquel lugar. Se robaban la carne que era para los sacrificios, y el viejito Elí, ciego, se dejaba sobornar por sus sentimientos y no hacía nada al respecto porque eran sus hijos. Escúchame bien. Según Elí, nada iba a pasar porque ya había pasado mucho tiempo y la corrupción y la iniquidad de sus hijos, pues ya había pasado mucho tiempo. Nada va a hacer Dios seguramente de morir así, y nada va a suceder. Sin embargo, la Biblia dice que en una batalla campal contra los filisteos hirieron a muerte a los hijos de Elí. Se robaron el arca del pacto del pueblo de Israel. Y al saberlo, el sumo sacerdote Elí dice que se cayó de su silla y se desnucó. Querido hermano, querido amigo, Dios no es un Dios de juegos. La justicia de Dios tarda, pero llega. Si tú no cambias tus pasos, si tú no mejoras tus caminos, tarde o temprano Dios llegará y te dará lo que tú mereces.
porque estás jugando con el nombre maravilloso de la más alta autoridad sobre todo lo que existe, sobre todo lo que vemos y sobre todo lo que no vemos. Estás jugando con lo que no deberías de jugar. Estás ensuciando el nombre de Dios con tus iniquidades, con tus hurtos, con tus maldades. Es mejor, como decía en el principio del capítulo 7 de Jeremías, cuando dice que palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, dile, oí palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré habitar en este lugar. Mejorad vuestros caminos. Dios no castiga sin antes advertirte o llamarte la atención para que cambies el rumbo de tus caminos. La iglesia del Señor ha sido llamada a reflejar los atributos divinos de nuestro Señor. Sin embargo, las máximas autoridades eclesiásticas, conciliares, en muchos casos, se han copiado la vida de los políticos corruptos de este mundo, donde creen que pueden hacer y deshacer como a ellos les parece. Creen que pueden esconderse las corrupciones, las falsedades, las mentiras, las injusticias que están haciendo con muchos de los siervos del Señor ante los ojos de Dios. Creen que pueden pasar de apercibidos o por incógnito sin que Dios vea todas las injusticias y todo lo chueco y todo lo de mal camino que están haciendo con muchos verdaderos hombres y mujeres de Dios. Ellos creen que podrán pasar por alto, pero Dios dice, esto también Jehová lo ve. Esto también Jehová lo ve. Por eso les mandaba decir, mejorad vuestros caminos. Por eso el día de hoy Dios manda decir, mejorad vuestros caminos si querés habitar en esta casa, en este lugar. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros. Dios nos ha ofrecido la tranquilidad y la paz que buscábamos. Pero nos inquieta algo al ver, aleluya, las injusticias que se hacen con ciertos hermanos. Las injusticias que existen dentro, aleluya, de las iglesias. La corrupción, la mentira, el fingimiento dentro de la llamada iglesia del Señor. Por eso el buen nombre de nuestro Señor y Salvador está siendo blasfemado. ¿Por qué? Porque los culpables somos nosotros. Porque la gente viene cansada de la corrupción y de la injusticia del mundo al pueblo del Señor, viene a la iglesia del Señor buscando un descanso de todas esas mundanalidades, de todas esas desgracias, de todas esas maldades, de todo ese desequilibrio que hay, de la injusticia en el mundo. Vienen a la casa del Señor buscando un oasis, buscando un descanso, y vienen y se encuentran con la misma suciedad que supuestamente querían dejar. Vienen y se encuentran de frente con lo mismo que está sucediendo en el mundo, las mismas injusticias. Un hermano es favorito, otra hermana no la pueden ver, otro hermano no lo pueden ver. La misma injusticia.
A mí este me cae bien, a mí aquel no me cae bien. La misma injusticia, la misma miseria del mundo están practicando dentro de las congregaciones. Y creen que así Dios se va a agradar de ellos. Creen que así Dios, aleluya, los tiene en cuenta. Pretenden así decir que Dios les ha dicho cuando Dios no les ha dicho nada. ¿Por qué? Porque Dios está cansado y hastiado de ver la injusticia que se hace con los hombres y mujeres de Dios que andan buscando una justicia divina, que andan buscando que se les imparta justicia, pero cuando llega el momento donde se debe de impartir la justicia, el derecho se le da al impío, al malo y al perverso, y se culpa al inocente y al justo. Gloria al Señor. Y luego vienen queriendo engañarnos con profecías falsas, con visiones falsas, que Dios me ha dicho, para darle un supuesto poder a su visión mentirosa. Gloria al Señor. Pero eso no va a suceder. Porque nosotros buscamos la verdad. Nosotros llevamos, aleluya, en nuestro corazón el deseo de servir a Dios, conocer a Dios y llevar a otros, aleluya, a conocer la verdadera iglesia del Señor, que es aquella que hace justicia y ama a su hermano. Porque donde hay amor no puede haber injusticia. Porque si hay injusticia, no hay amor. Si hay mentira, no hay amor. Si hay hipocresía, no hay amor. La falsedad no es de Dios. La mentira no es de Dios. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios, mejorar nuestros caminos, porque Dios a libertad nos ha llamado. Porque por precio fuiste comprado, decía el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6 y en 1 de Corintios capítulo 7. Por precio fuimos comprados. Antes nosotros vivíamos bajo el yugo del pecado, de las injusticias, y el Señor nos compró. Pero no para hacernos esclavos de los hombres injustos, sino para ser esclavos de la justicia y de la verdad que viene de parte de Dios. Por eso que él decía en el versículo 29 de San Mateo 11, gloria al Señor. San Mateo 11, 28 y 29 decía, mire lo que dice el 29, dice, llevad mi yugo sobre mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios nos libró del yugo del pecado y ahora nos dice que llevemos el yugo de la justicia, del evangelio, en el cual nosotros, aunque llevamos ese yugo de la verdad y de la justicia, encontramos descanso para nuestras almas, porque no tenemos culpabilidad alguna dentro de nosotros. Y ese es el descanso que nosotros tenemos. Tenemos el descanso de la esperanza de que aunque el mundo nos odie y nos haga injusticias, un día el Señor vendrá, aleluya, nos redimirá para Él y nos hará justicia. Esa es la esperanza que nos hace descansar. Por eso vivimos todo el tiempo, aleluya, descansando en las promesas y en los mandamientos sacrosantos del Señor. Porque ahí está la esperanza, ahí está la vida, ahí está la paz anhelada que nosotros buscábamos en los días de nuestra juventud, en la cual vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, de la cual Dios nos liberó por medio del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, donde Él derramó toda su sangre para expiar
limpiarnos del pecado maligno que acarreábamos, aleluya, y ahí mismo declarar inocente, aleluya, a todo aquel que cree en su nombre. Dice la Biblia que, aleluya, un día Jesucristo dijo: consumado es. Aquel sacrificio de Jesucristo, el cual nos da derecho a ser declarados justos por medio de su sangre, había sido consumado con su muerte en la cruz del Calvario. Pero también dice que al tercer día, aquel que estuvo entre los muertos, el Espíritu de Dios lo resucitó. Y en esa resurrección también tenemos nosotros esperanza. En esa resurrección también nosotros descansamos, porque así como Jesucristo fue levantado, aleluya, de entre los muertos por el Espíritu de Dios, así también un día ese mismo Espíritu, aleluya, nos resucitará a nosotros de entre los muertos. Y entonces veremos todas las cosas tal y como son. Entonces veremos a Dios cara a cara. Aleluya. En esa esperanza descansamos. En esa esperanza, aleluya, nosotros caminamos. Gloria al Señor. Por eso no nos cansamos, aleluya, de llevar la verdad a donde podamos, a donde quiera que Dios nos mueva, a donde nuestros pies pisen. Si tenemos la mínima oportunidad de hablar de las maravillosas, aleluya, obras que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nuestra vida, lo hablamos y lo testificamos, porque la evidencia de que Dios existe, aleluya, es usted y yo que venimos de esta calle, de este mundo pecador, sufriendo, ahogándonos en el pecado, y Dios nos quitó toda esa suciedad, toda esa iniquidad, y nos transformó, y por mucho tiempo nos ha mantenido enseñándonos y tomando, aleluya, del manantial de vida que viene de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, aleluya, para que nunca tengamos sed, sino que siempre nos sintamos saciados de la verdad, de la justicia de Dios. Pero, aleluya, tenemos el deber de exhortar a aquellos que se conducen ociosamente entre el pueblo del Señor, corruptamente dentro del pueblo del Señor, injustamente dentro del pueblo del Señor. Porque tales promesas de resurrección y de vida eterna no son para los injustos, no son para los impíos, no son para los corruptos. Así que estamos a tiempo de mejorar nuestros pasos. Estamos a tiempo de mejorar nuestras vidas. Aleluya. Bendito y poderoso Dios. Decía el apóstol San Juan en 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escúcheme bien. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 1 de Juan 3:10. Todo aquel que no hace justicia. Recuerde muy bien. Justicia es impartir el derecho a cada quien según le toque. Escuche muy bien. Justicia es darle a cada cual lo que le toca, o darle el derecho que le toca. Ojo, que en las iglesias se dan las injusticias. Se culpa al inocente por salvar al hermano amigo o al que a mí me cae bien de una disciplina, o no removerlo de una posición porque yo lo quiero a mi lado o yo la quiero a mi lado. Y eso es injusticia. Y dice el apóstol Pablo que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Primera de Juan 3:10, escúcheme bien, mi hermano, escúchame bien, mi amigo. Fácil. Si las injusticias se han colado dentro de las congregaciones, es porque quizás un hijo del diablo está al frente. Porque el apóstol Juan claramente lo dice, que el que no le hace justicia a su hermano es un hijo del diablo. El que no ama a su hermano es un hijo del diablo. Y eso téngalo mucho cuidado, porque el amar a su hermano es decirle cuando está equivocado que está equivocado, cuando está mal que está mal. No es decir, no importa, yo soy la máxima autoridad y no le va a pasar nada, no le va a pasar disciplina, no le vamos a poner en disciplina. No, eso lo hace un hijo del diablo, porque está enviando a su prójimo, a su hermano, al mismo infierno, porque pecando lo tiene en una posición. Lo que pasa es que hoy en día ya no se predica esto. Hoy en día ya no se predica la iniquidad que se ha metido dentro de las congregaciones. Hoy todo el mundo es cristiano, sin ningún cambio. La misma vida de iniquidad que antes llevaban, la tiene hoy. La única diferencia es de que dice hacerse cristiano, pero vive igual. No ha cambiado nada. Sigue en la misma manera. La única diferencia es que está visitando una congregación donde no le imparten la verdad como debe de ser. Donde no le dicen, donde no le anuncian que Dios viene por una iglesia sin manchas y sin levaduras de este mundo. Los tienen adormecidos con sermones emocionalistas, sermones que no llegan al alma, que no llenan la necesidad espiritual que hay en el ser que nosotros tenemos. Lo tienen ahí embobado, haciéndole pantomimas, haciéndole chistes, haciéndole circo, pero no le dicen la verdad. Que si no se arrepiente, que si no hay un cambio de actitud en su vida, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que se diga ser cristiano, por mucho que tenga una Biblia en su casa y la lea, si no la practica, no es de Dios. Todavía necesita convertirse, todavía necesita arrepentirse para estar apuntado en el libro de la vida del Cordero de Dios. Aleluya. Porque Dios viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin levadura de este mundo. Una iglesia que se guarde y que se aparte para Dios. Una iglesia que, aleluya, resplandezca las verdades divinas de Dios a este mundo. Una iglesia que dé esperanza, que dé descanso a aquel que viene cansado del mundo y sus injusticias. Dios viene por una iglesia pura y santa, no una iglesia corrupta. Por mucho que se hagan llamar pastores o líderes o lo que quiera llamarse, si no está apartado, separado para Dios, no va. Porque no crea que usted, que es un presidente de concilio, usted que es, aleluya, un pastor de una iglesia, si está fornicando, si está adulterando, si está mintiendo, si está actuando hipócritamente, Dios se lo va a perdonar solo porque es un pastor, un presidente de concilio. ¡No! Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia dice que Dios es un juez justo que le da a cada uno según haya sido su obra. Y en el día postrero, cuando Dios lo encare, quizás aquel que no se arrepintió le preguntará al Señor: Señor, ¿por qué estoy aquí? Pero Jesucristo ya claramente lo había dicho, aleluya, que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor,
En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Quizás parafraseando mucho le dirán: Señor, yo fui el presidente del concilio tal. Señor, yo fui el pastor de tantas iglesias. Señor, yo fui el líder de caballero de tantos tiempos. Pero la Biblia dice que como nunca quisieron arrepentirse, el Señor les va a declarar y les dirá: nunca os conocí, apartados. Apartados. Y después dice: anatemas o malditos. Y dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no creas que porque tú eres una autoridad eclesiástica, Dios te va a pasar por alto tus iniquidades. No. Mira bien lo que San Pablo decía en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, en el versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Las doctrinas de Dios siguen siendo buenas. Y dice San Pablo, continúa diciendo: teniendo este sello, teniendo esta marca. ¿Okay? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ya? Conoce el Señor a los que son suyos. Y escúcheme bien lo que decía 1 de Juan 3:10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero San Pablo dice: teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Y Juan decía: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De cuáles eres tú? ¿De cuáles eres tú? ¿Eres, aleluya, de los que Dios conoce? ¿O eres uno que está dentro de las congregaciones colado, escondido? Pero eres un impío. ¿De cuál eres tú? Porque yo conozco muchos que por mucho tiempo se han hecho pasar por grandes hombres de Dios, pero en la vida que viven es una vida de impíos, perversa, malcriados, deshonestos. Y la Biblia dice que el que no ama a su hermano, el que le es tropiezo a su hermano. Escúchame bien, hay muchos que no son conocidos por Dios. Y continúa San Pablo diciendo: conoce el Señor a los que son suyos. Y dice: y apártese, escúcheme bien, apártese, apártese, sepárese de iniquidad. Apártese de iniquidad, apártese de pecado, apártese de la inmundicia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que se apartó para Cristo es el que es conocido para Dios. El que hace justicia a su hermano es el que es conocido por Dios. Ese es de Dios. Porque muchos creen que porque oyen de Dios, son de Dios. Pero un ejemplo muy bonito y muy fácil de entender es esto. Usted quizás conoce al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Quizás usted lo conoce y sabe quién es él, pero él no le conoce a usted. Así hay muchos que por sus iniquidades el Señor les desconoce, no les conoce, no sabe quiénes son. Por eso dice que en aquel día Él les dirá: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad.
No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Mejorad vuestros caminos, le decía el Señor al pueblo de Israel. Hoy también es necesario predicar estas verdades. Hay necesidad de mejorar nuestros caminos y nuestra justicia dentro del cuerpo ministerial. Mucha injusticia, mucha corrupción, donde los mandamientos del Señor son tenidos por nada y se hace como cada quien prefiere o quiere, sin importarles nada las recomendaciones bíblicas que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios, que Dios ha sido testigo de esas verdades que han sido imprimidas en las hojas de la Biblia. Se han tenido o se siguen teniendo como si nada, cuando es la palabra de Dios, cuando todo mundo debiera, aleluya, de observar los mandamientos del Señor, la manera que debe de conducirse el ministro y el hombre de Dios. Mejorad vuestros caminos. Y más adelantito en el versículo 20 y 21 de 2 de Timoteo, usted ve que dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que continúa ahí, si alguno se limpiara de estas cosas, será de uso honroso. Es momento que tú y yo nos limpiemos de todo aquello que nos asedia. Y siempre dale el derecho al justo. No importa que sea tu esposa, no importa que sea tu hijo, no importa que sea tu hermano carnal, tu tía, tu mamá, tu papá. Quien esté envuelto en un pleito, en una disciplina, se le debe dar el derecho aún aquel que casi no conoces, aún aquel que no te cae muy bien. Dale el derecho, porque así, aleluya, lo amerita la Biblia, que se le dé el derecho al justo. Y si nosotros practicamos los mandamientos, si nosotros amamos al Señor, los mandamientos del Señor no serán gravosos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y si amamos al Señor, vamos a amar al prójimo. Y ese prójimo no es solamente aquel que nos cae bien, sino también aquel que nos cae mal. Debemos de darle el derecho a hacerle justicia a todo aquel que se la merece. Su nombre damos la gloria. Bueno, Dios es bueno y nos manda siempre a mejorar nuestras actitudes. Si el Señor ha hablado a su vida como lo ha hecho a mi vida, incline su rostro, eleve su oración arrepentido de lo que pudo haber sido antes de este momento y pídale perdón al Señor en el nombre de Jesús. Y obligadamente, forzadamente, cambie de vida. Pídale al Señor ayuda, auxilio para que cambie su vida y desde aquí en adelante se pueda conducir en luz, donde no tema que alguien lo vaya a ver haciendo algo indebido como le tenía miedo antes. No, camine en luz, porque dice la Biblia que el que anda en luz no tropieza. Amén. En el nombre poderoso de Jesús les saludamos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde a ti, a tu familia, y bendiga a Dios a todo aquel que de corazón sincero busca su nombre. Desde la Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, te damos las gracias por sintonizarnos y te exhortamos a seguir adelante. Pero no solamente congregándote, sino haciendo lo que Dios manda. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga. Amén y amén.